Muy buenas tardes, estimados alumnos del curso de Estadística Aplicada. En esta ocasión vamos a hacer una explicación general sobre la utilidad de las gráficas en la estadística. Todas las gráficas tienen ejes que representan cantidades en forma de distancias. Aquí, el eje horizontal, o sea el eje de las X, mide la temperatura y el eje vertical, o sea el eje de las Y, mide la elevación. El punto A representa un barco pesquero al nivel del mar, 0 en el eje de las Y, en un día en que la temperatura es de 32 grados Fahrenheit. El punto B representa a un alpinista en la cima del monte Aconcagua, a 20.320 pies sobre el nivel del mar y a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. El punto C representa a un alpinista en la cima del monte Aconcagua a 20.320 pies sobre el nivel del mar y a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. En la presente gráfica aparece pues una explicación más explícita a propósito de las variables que están consideradas tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, y como se puede apreciar, la descripción de los puntos A, B y C corresponden a las descripciones anteriormente comentadas. Por lo tanto, con esta gráfica podemos nosotros precisar con mayor claridad los datos que anteriormente señalamos. La presente gráfica es una gráfica de series de tiempo. Las gráficas de series de tiempo trazan el nivel de una variable en el eje de las y lo contrastan con un tiempo específico, día, semana, mes o año, en el eje de las X. Esta gráfica muestra el precio de la gasolina en dólares de 2006 por galón cada año desde 1973 hasta 2006. Indica cuándo el precio de la gasolina era alto y cuándo era bajo, cuándo subió el precio y cuándo bajó, así como cuándo cambió rápidamente y cuándo lo hizo lentamente. Muestra la gráfica, por de pronto podemos apreciar que el precio más alto registrado de la gasolina medida por galón se registró en el año de 1983, en tanto que el más bajo se reflejó en el año de 1998. Asimismo, el más rápido crecimiento del precio de la gasolina se presentó en el periodo 1978 a 1983, año a partir del cual registra una caída también relativamente rápida hasta el año de 1988. En el periodo de 1988 a 1996 aproximadamente, pues la gasolina estuvo subiendo y bajando de precio, en tanto que a partir de 1998 registra un incremento en el precio y particularmente a partir de 2003 el precio de la gasolina sube muy rápidamente. En la presente gráfica podemos apreciar una gráfica de corte transversal. Una gráfica de corte transversal muestra el nivel de una variable en distintos grupos o categorías. Esta gráfica de barras ilustra 10 actividades recreativas populares y el porcentaje de la población estadounidense que participa en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos las actividades salir a cenar, navegar por internet, jugar a los naipes, hornear un pastel, resolver crucigramas, jugar juegos de video, ir al zoológico, bailar, asistir a conciertos de rock, y la última actividad considerada es tocar un instrumento musical. Como podemos apreciar también, en la parte de abajo se está midiendo el porcentaje de la población que se dedica a desarrollar cada una de esas actividades. Por ejemplo,
La actividad que absorbe mayor porcentaje de la población, es decir, la actividad que la mayor parte de la población destina a tiempos de ocio, es salir a cenar. En este caso, por ejemplo, tenemos que aproximadamente el 50% o tal vez un poco menos del 50% de la población destina su tiempo libre para ir a cenar, en tanto que el 28% aproximadamente se lo dedica a navegar por internet. Jugar a los naipes es una actividad a la cual se dedica aproximadamente el 25% de las familias, en tanto que a la cocina, por ejemplo, hornear un pastel, pues se dedica como el 20%. Y así tenemos nosotros que de manera sucesiva se van registrando los porcentajes de la población que se dedican a otras actividades. La actividad que tiene menor proporción en cuanto a porcentaje poblacional es la de tocar un instrumento musical, como se puede apreciar en la última barra de la gráfica que estamos nosotros viendo en este momento. La presente gráfica nos presenta un diagrama de dispersión, el cual revela la relación entre dos variables. Esta gráfica muestra la relación entre consumo e ingreso. Cada punto muestra los valores de las dos variables en un año específico. Por ejemplo, el punto A indica que en 1996 el ingreso promedio era de $20,630 y el consumo promedio era de $18,888. El patrón formado por los puntos muestra que si el ingreso aumenta, el consumo también lo hace. El presente diagrama de dispersión muestra también una relación entre dos variables, solamente que, a diferencia del anterior, la relación entre las dos variables en este caso es negativa. Particularmente, se está hablando de el precio promedio de las computadoras como un porcentaje del precio de 1990. Esto es con el propósito de comparar a través del tiempo cómo ha cambiado y cómo cambió el precio de las computadoras. ¿Por qué decimos que se trata de una relación negativa? Bueno, pues decimos de ello porque a medida en que el precio promedio baja, entonces la cantidad de computadoras vendidas aumenta. Por ejemplo, tenemos nosotros que en 1990 se registró una venta aproximada de 40 millones de computadoras. Vamos a decir que al precio de 1990, aunque la gráfica aquí no nos refleja cuál fue ese precio, tomamos el precio de la computadora en 1990 como en base 100 y podríamos comentar por lo tanto que, por ejemplo, en 1995, punto que está señalado en la gráfica, las ventas totales de computadoras fueron aproximadamente de 50 millones y el precio promedio de las computadoras representó aproximadamente poco más del 80% del precio que éstas tenían en el año de 1990. Si recorremos la gráfica, vemos por ejemplo que en 1999 las ventas alcanzaron aproximadamente 100 millones de computadoras y el precio promedio de las computadoras representaba el 60% del precio que éstas tenían en 1990. Vamos a decir que en el punto extremo, es decir, el que corresponde al año de 2005, las ventas totales de computadoras alcanzaron aproximadamente 200 millones, en tanto que el precio promedio de estas fue aproximadamente del 35% del que tenían en 1990. Hay varias razones que nos pueden explicar el por qué se ha reducido el precio de las computadoras. Pues lógicamente tenemos la circunstancia de que cuando se tratan de productos que implican el uso de tecnologías, pues normalmente tenemos que al principio son muy caros los productos cuando recién
salen a la venta al público, pero una vez que pasa algún tiempo, su precio se va reduciendo y se va haciendo accesible cada vez a una mayor cantidad de población. Por eso podemos explicarnos el hecho de que en 2005, por ejemplo, y estamos hablando de 15 años después, la cantidad de ventas de computadoras se había cuadruplicado con respecto a 1990. O en realidad no propiamente se había cuadruplicado. Como podemos apreciar en la gráfica, se presenta una disminución del precio relativo de las computadoras. Mejor dicho, de 1995 a 2005 se cuadruplicaron las ventas de computadoras, en tanto que si comparamos el periodo de 1990 a 2005, esto es un periodo de 15 años, las ventas se multiplicaron por 10. Podemos apreciar claramente que el crecimiento de las ventas fue mucho mayor en el periodo 95-2005 que en el periodo 90-95. La presente gráfica muestra también la dispersión que ilustra las tasas de inflación y desempleo en Estados Unidos, abarcando el periodo que inicia en 1998 y termina en el 2008. ¿Qué relación podemos apreciar en la presente gráfica? A diferencia de las gráficas anteriores, en las cuales la relación era muy clara, por ejemplo en la gráfica A la relación era directa, en la gráfica B la relación era inversa. En esta gráfica, sin embargo, no se presenta una clara relación entre estas dos variables. Podemos concluir, por consiguiente, que la inflación y el desempleo no están estrechamente relacionados. Para concluir el análisis, podríamos señalar que las gráficas son usadas en economía y en los modelos económicos para mostrar la relación entre variables. Los patrones que hemos visto con respecto a las gráficas se clasifican en 4 casos, en los cuales en el primero de ellos las variables se mueven en la misma dirección. En el segundo patrón las variables se mueven en relación opuesta, es decir, en dirección opuesta. En el tercer caso, en el tercer patrón, las variables tienen un máximo o un mínimo, y en el cuarto caso las variables no están relacionadas entre sí. Como conclusión podemos afirmar que las gráficas son usadas en los modelos económicos para mostrar la relación entre variables. Podemos distinguir 4 casos de patrones entre los cuales se presentan las relaciones entre variables. Por ejemplo, en el primer patrón, las variables se mueven en la misma dirección, en tanto que en el segundo patrón se mueven en dirección opuesta. En el tercer patrón, las variables tienen un máximo o un mínimo, y en el cuarto patrón, las variables no presentan relación alguna entre ellas. Para ilustrar el primer patrón, vamos a analizar la siguiente gráfica. En esta gráfica se muestra una relación entre la distancia recorrida en 5 horas en kilómetros y la velocidad alcanzada en kilómetros por hora, es decir, la velocidad promedio. Tenemos en esta gráfica que existe una relación lineal positiva entre estas dos variables. Por ejemplo, en el punto A de esta gráfica se está mostrando que a una velocidad de 40 millas por hora se realizó un recorrido durante 5 horas de 200 millas. Obviamente, si la velocidad fuese de 60 millas u
80 millas, como la gráfica lo puede ilustrar, pues sería mayor la distancia cubierta en el periodo de 5 horas. Estamos hablando en realidad de una situación en la cual la velocidad es constante. En esta gráfica, aunque las dos variables se mueven juntas, es decir, aumentan ambas variables, sin embargo, la relación no es lineal. Esta gráfica muestra una relación positiva, tal que conforme las dos variables aumentan juntas, nos movemos a lo largo de una curva con pendiente creciente. ¿Cuál es la diferencia que se presenta entre esta gráfica y la anterior? Bueno, en realidad las gráficas anteriores, como esta, muestran una relación positiva entre ambas variables. Nada más que en este caso, la relación, aunque es positiva, es decreciente. Es decir, tenemos nosotros que la variable y cada vez crece menos a medida que aumenta la variable x. Por ejemplo, en la medida que aumenta el tiempo de estudio, la cantidad de problemas resueltos cada vez crece en menor proporción.